Gracias que nos acompaña. ¿Cómo está? Como todas las mañanas, les saludo en esta mañana brumosona aquí en la Ciudad de México. Bajó un poco la temperatura hoy en comparación a otros días. Pero ya sabe que a media mañana ya empieza a salir el solecito y listo. Hay que reconocer que esta Ciudad de México, como sea, tiene sus ventajas, el clima, ¿no? Oiga, bueno, ¿cómo ha estado? Muchos asuntos, entonces le insisto diario, ¿no? Entra por un lado, por otro lado. ¿Sabe qué es interesante? La propuesta del presidente. Primero le cuento que ya fue aprobado el presupuesto de ingresos, ahora viene el de egresos. O sea, lo que va a ingresar, cómo se maneja, etcétera. Ahora viene lo que va a salir, que es la otra parte del asunto. En qué vamos a gastar, el país en qué va a gastar en el próximo año a partir del 1 de enero. Bueno, pero lo que le quiero contar es que la propuesta del presidente sobre acotar, sería quizá la palabra indicada, en algún sentido el fuero militar, yo creo que es muy importante. Para algunos, y ahora que yo lo reviso, lo debo de reconocer, en un primer momento a mí me sigue pareciendo muy interesante, muy buena, muy atendible, pero hay una parte que me parece que es muy, ¿cómo decirle? Como muy atractiva, muy de necesaria atención, la que tiene que ver con desaparición forzada, con tortura y violación. Esos tres renglones entran en el marco del fuero, de lo que van a acotar como parte del fuero militar. Eso quiere decir, si un militar viola, comete delito en estas tres áreas, desaparición forzada, tortura, violación, la justicia civil es la que se encarga del caso. Ya no es los militares juzgados por los militares. Esto es un asunto muy importante. Quiere decir que se abre el espacio de la Secretaría de Defensa Nacional del Ejército para introducirse en el área civil. Quiere decir que no queda en las cuatro paredes de las Fuerzas Armadas el juicio de quien cometa delito en estos casos. De entrada, está muy bien, pero empiezan a surgir voces, con toda razón, que dicen, bueno, sí está bien, pero faltan otras cosas. ¿Qué falta? Que eso es quizás algo muy importante. De las cosas que faltan, sin duda alguna, tienen que ver precisamente con aquello que va de la mano de qué es lo que sucede con las personas que son asesinadas, ¿no? O sea, tiene que explicitarse la ley. ¿Qué pasa con las personas que se ven sometidas por otro tipo de delitos o acciones del ejército y que va a seguir en las cuatro paredes del ejército? ¿Qué es lo que en el fondo hay? Que en buena medida y con razón se plantea. Esta es una iniciativa interesante, es una propuesta atendible, pero viene la segunda parte del asunto, y esa segunda parte del asunto es ni más ni menos la que tiene que ver con ampliar precisamente la acción de la justicia civil, no de la justicia militar, para encargarse de este tipo de casos, que se amplía, no solamente los tres casos que he mencionado. Eso es lo que está hoy en la mesa. Es un asunto muy interesante, le voy a decir por qué. Porque históricamente el ejército ha sido, pues con cierta razón, ha sido cerrado, cercado en sus cuatro paredes. Nadie puede meterse. Pero esto abre en buena medida por algo que ha pasado en los últimos años. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Es muy sencillo. Resulta que en los últimos años nos hemos enfrentado a una situación y a una circunstancia en donde el ejército ha estado expuesto. Al salir a la calle, el ejército enfrenta circunstancias, condiciones que lo ponen expuesto, en evidencia en algunos casos. El ejército está en la calle por decisión presidencial en el tema del narcotráfico. Ya ahorita está difícil volver a discutir lo que pasó hace 4 años, yo creo que ya no tiene mucho sentido, pero si hay algo que hay que discutir y hay que ver. ¿Qué es lo que hay que discutir y que hay que ver? Es algo muy sencillo, que al exponerlo en la calle, pues empezaron a surgir una serie de problemas colaterales que no teníamos contemplados, y uno de ellos sobre todo es que el ejército no está hecho precisamente para ese tipo de labores. En fin, ya hay un fuero militar que es acotado. A mí me parece que es una gran decisión, que es una gran cosa, me parece que es algo que hay que alimentar, me parece que es algo que efectivamente hay que, me atrevo a decir, hacer más amplio, más abierto, pero sobre todo no hay que perder de vista algo. Tenemos que cuidar al ejército, porque el ejército es nuestra instancia, nuestra institución confiable, y el ejército juega un papel muy importante cuando se dejan venir circunstancias de naturaleza
tipo huracanes, temblores, la ayuda que otorga el ejército es sin duda alguna importante y tenemos que ver cómo anda su credibilidad para no dejar que baje, sino al contrario, que suba, pero para eso también tenemos que ponerles cotos, tenemos que ponerles ahí una serie de circunstancias para que no rebasen los límites legales de una sociedad que, a pesar del reconocimiento de que hay una serie de circunstancias que son propias del ejército, no puede el ejército, aunque sea el ejército, pasar de largo, y no puede el ejército, aunque sea el ejército, violar las leyes, y no puede el ejército, aunque sea el ejército, que nosotros digamos, bueno, esto sigue. No, tenemos que también frenarlo porque es una forma de fortalecerlo. Bueno, oiga, pues aquí andamos, fuero militar acotado, es una buena decisión, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que pasa, qué dicen los diputados. Bueno, aquí estamos, javiersolozano.com, le mando muchos saludos, como todas las mañanas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos escuche. Pásela bien o nos vea. Adiós.